fosa de 50 metros de profundidad, por lo menos. De haberse tratado de una tripulación menos experta y valerosa que la de Largo, en este primer embate la mitad habría sido arrastrada por la borda, mientras que la otra mitad se habría desmayado. Pero el capitán Gordon estaba bien plantado sobre el puente del mando, como si no hubiera pasado nada, y toda la tripulación había aguantado del mismo modo. Solo la hermosa indígena Momo-san, no acostumbrada a los peligros del mar, se había refugiado en un bote salvavidas. En pocos segundos se oscureció todo el cielo. El torbellino se lanzó, ululante, sobre el barco, al que hacía saltar sobre las olas como un corcho. Su furia parecía crecer de un minuto en minuto por no poder romperlo. El capitán daba sus órdenes con voz sosegada, y su primer oficial las repetía en voz alta. Incluso el profesor Cuadrado y sus auxiliares seguían junto a sus instrumentos. Calculaban dónde debía estar el centro del tifón, pues hacia allí tenía que ir el barco. El capitán Gordon admiraba en silencio la sangre fría de los científicos que, al fin y al cabo, no conocían el mar como él y sus hombres. El primer rayo cayó sobre el buque de acero, que quedó cargado eléctricamente. Hacia cualquier parte que se extendiera la mano saltaban chispas, pero todos a bordo de Largo se habían entrenado durante meses para ello. A nadie le importaba ya. Lo único malo era que las partes más delgadas del barco, cables de acero y barras de hierro, se ponían incandescentes como el filamento de una bombilla, y eso dificultaba un poco el trabajo de la tripulación, aunque todos llevaban guantes de amianto. Quiso la suerte que esa incandescencia se apagara pronto, porque comenzó a caer una lluvia tal como nadie de a bordo, a excepción de don Melú, habían visto jamás. Una lluvia tan espesa que pronto desplazó todo el aire respirable. La tripulación tuvo que ponerse anteojos y escafandras de buzos. Un relámpago sucedía a otro, un trueno a otro. La tempestad ululaba. Se levantaban olas enormes y blanca espuma. El Largo, con los motores a toda máquina, avanzaba metro a metro con la fuerza incontenible del tifón. Los maquinistas y fogoneros, en el vientre del barco, hacían esfuerzos sobrehumanos. Se habían atado con gruesas sogas para que los bruscos movimientos del barco no los lanzaran hacia las fauces abiertas de las calderas. Por fin llegaron al centro del tifón. ¡Qué espectáculo se les ofreció allí! Sobre la superficie del mar, liso como un espejo, porque la propia fuerza del huracán barría las olas, bailaba un ser gigantesco. Se sostenía sobre una pata, se ensanchaba por arriba y parecía realmente un trompo del tamaño de una montaña. Daba vueltas con tal rapidez que no se podían distinguir los detalles. «¡Un zum goma elástico!», exclamó entusiasmado el profesor Cuadrado, mientras se sujetaba los anteojos que la lluvia le hacían resbalar una y otra vez. «¿Puede explicarnos esto un poco más?», refunfuñó don Melú. «Somos simples marinos y...». «No moleste ahora al profesor con sus observaciones», lo interrumpió el auxiliar Sara. «Es una ocasión única. Esa especie de trompo animal procede, probablemente, de las primeras etapas de la evolución. Debe de tener más de 1.000 millones de años. Hoy no queda más que una variedad microscópica, que a veces se encuentra en la salsa de tomate y, excepcionalmente, en la tinta verde. Un ejemplar de este tamaño es, sin duda, el único superviviente de su especie». «Pero nosotros estamos aquí», gritó el capitán a través del ulular del viento, «para eliminar las causas del tifón eterno. Así que el profesor ha de decirnos cómo se puede parar esa cosa». «No lo sé», dijo el profesor. «La ciencia no ha tenido todavía ninguna ocasión de investigarlo». «Está bien», dijo el capitán. «Primero le dispararemos y ya veremos qué pasa». «Es una pena», se quejó el profesor, «disparar sobre el único ejemplar de zum goma elasticum». Pero el cañón contra ficción ya apuntaba al trompo gigantesco. «¡Fuego!», ordenó el capitán. De la boca del cañón salió una llamarada azul de 1 kilómetro de longitud. No se oyó nada, porque, como todo el mundo sabe, el cañón contra ficción dispara proteínas. El proyectil luminoso voló hacia el zum, pero cayó bajo el efecto del trompo. Se desvió, dio varias vueltas al monstruo y fue arrastrado hacia lo alto, donde desapareció entre las negras nubes. «¡Es inútil!», gritó el capitán Gordon. «Tenemos que acercarnos más». «Es imposible acercarnos más», respondió don Melú. «Las máquinas trabajan a toda potencia, y lo único que logramos es que la tempestad no nos empuje más lejos». «¿Tiene alguna idea, profesor?»,
preguntó el capitán. Pero el profesor se encogió de hombros, al igual que sus auxiliares, que tampoco sabían qué aconsejar. Parecía que la expedición había fracasado. En ese momento, alguien jaló de la manga del profesor. Era la bella indígena. Malumba, dijo con gesto elegante. Malumba oisitu sono, Ervini samba y saltu lovindra, Cramuna heu beni beni sadogau. ¿Babalu? Preguntó sorprendido el profesor. Dirimaja eifinisi y tugedonei malumba. La bella indígena asintió repetidamente y contestó. Dodo afu sulamat bafada. Oi, respondió el profesor, mientras acariciaba pensativamente el mentón. ¿Qué es lo que dice? Quiso saber el primer oficial. Dice, explicó el profesor, que en su pueblo hay una canción antiquísima con la que se puede hacer dormir al tifón andarín, si es que alguien se atreva a cantarla. ¡Qué ridículo!, refunfuñó don Melú. Una canción de cuna para un tifón. ¿Qué opina usted, profesor?, preguntó el auxiliar Sara. ¿Es posible una cosa así? No hay que tener prejuicios, dijo el profesor. Muchas veces hay un fondo de verdad en las tradiciones de los indígenas. Quizá haya unas vibraciones sonoras determinadas que tienen alguna influencia sobre el Sum gomalasticum. No sabemos nada acerca de sus condiciones de vida. No puede perjudicarnos, decidió el capitán. Tenemos que probarlo. Dígale que cante. El profesor se dirigió a la bella indígena y dijo: Malumba didi oisifal juna juna. ¿Bafadú? Momo-san asintió y empezó a entonar una cantinela muy peculiar que se componía de unas pocas notas que se repetían cada vez. Eni meni alubeni, guanatai susura teni. Se acompañaba con palmadas y saltaba el compás. La sencilla melodía y la letra eran fáciles de recordar. Poco a poco, otros fueron haciéndole coro, de modo que pronto toda la tripulación cantaba, aplaudía y saltaba al compás. Era un espectáculo bastante sorprendente ver cantar y bailar como niños al viejo lobo de mar don Melú y al profesor Cuadrado. Y sucedió lo que nadie había creído. El trompo gigantesco empezó a dar vueltas más y más lentamente. Se paró finalmente y comenzó a hundirse. Con el ruido de un trueno, se cerraron las olas sobre él. La tempestad acabó de repente. El cielo se volvió transparente y azul, y las olas del mar se calmaron. El largo se mecía plácidamente sobre las tranquilas aguas como si jamás hubiera existido una tormenta. «Hombres», dijo el capitán Gordon mientras los miraba a la cara, uno a uno. «¡Lo hemos conseguido!». Nunca hablaba mucho, todos lo sabían. Por eso pesaba tanto que ahora añadiera: «Estoy orgulloso de ustedes». «Creo», dijo la chica que llevaba a su hermanito, «que ha llovido de verdad. Yo, por lo menos, estoy empapada». Es verdad que mientras tanto había menguado la tormenta, y sobre todo la niña con su hermanito se sorprendía de que había olvidado tener el miedo al rayo y al trueno mientras había estado en el barco de acero. Siguieron hablando durante un rato sobre la aventura, y unos a otros explicaban detalles de cada cual había visto y vivido para sí. Entonces se separaron para ir a casa y secarse. Solo había uno que no estaba del todo satisfecho con el curso del juego, el niño de los anteojos. Al despedirse le dijo a Momo: «En el fondo, es una lástima que hayamos hundido el Sum gomalasticum, el último ejemplar de su especie. Me hubiera gustado poder estudiarlo un poco más de cerca». Pero en un punto estaban todos de acuerdo. En ningún otro lado se podía jugar como con Momo.